dentro de esta sesión que tiene dos partes, como está anunciado en el programa, me corresponde a mí proporcionar una perspectiva histórica desde el campo de la historia social y cultural de la enfermedad. Eh, el, Voy a empezar por decir que hay una historia oficial de la peste en la cual se distinguen tres grandes pandemias a lo largo de periodos muy amplios, de varios siglos, con sucesivas ondas epidémicas, desde la primera pandemia que debuta con la llamada peste de Justiniano, el emperador bizantino, en el siglo VI, una segunda pandemia que es la más popular, entre comillas, que tiene un debut estelar con la peste negra de mediados del siglo XIV, y una tercera pandemia que se solapa en parte con la segunda, pero que arranca en torno a mediados del siglo XVIII y que tiene, que en principio está presente, o sea, se mantiene en el presente de forma esporádica. Y en esta historia, en esta historia, la base de todo es identificar la peste histórica y estas sucesivas pandemias, identificar, y especialmente la peste negra de mediados del siglo XIV y las epidemias de los 4 siglos sucesivos, con la que conocemos como peste humana en el momento actual y definida de acuerdo a las coordenadas de definición de una enfermedad infecciosa que tenemos actualmente, que como vamos, yo creo que ante esta audiencia no es necesario ni recordarlo, está caracterizada en función de la causa específica, el patógeno microbiano causante de esta afección, y que es distinto y solo para esta afección, ¿no? Bueno, pues me ha parecido que era interesante recoger esta imagen que procede de una obra con pretensión de ser como su título indica, una historia final, de una historia definitiva de la peste negra, de la ola esta de mediados del siglo XIV, que para lo que es el continente europeo y Oriente Medio, pues cubre un espacio temporal entre el año 1346 y el 53. Y en esta obra pues aparece cómo se difunde la enfermedad de Oriente a Occidente. Se representa en este mapa sobre la idea de, bueno, pues una transmisión a partir de metástasis, si se me permite la imagen, metástasis de la enfermedad, de brotes epidémicos en distintas ciudades portuarias, muy ligado obviamente, y esto es una constante, al comercio marítimo, en este caso de Oriente a Occidente, y luego ya a partir de esas cabezas de puerto difundiéndose por tierra firme en los distintos países y ciudades de Europa. El movimiento es un movimiento que en general va del este al oeste por el sur, y que vuelve después del oeste al norte por la Europa central y por la Europa septentrional. Pero bueno, esta es la representación de esta segunda pandemia en la historia oficial.
Bueno, está claro que, y esto no me voy a detener porque mi compañero de sesión va a hablar más de ello, esta peste moderna, pues aunque en este momento es una afección, bueno, que seguramente vamos, sería difícil pensar que alguien de ustedes o de vosotros hayáis tenido un contacto directo con ella, pero bueno, aquí aparece el cuadro clínico por una parte y todo el ciclo epidemiológico estándar que se describe en los manuales de texto. Sin embargo, frente a esta historia oficial de la peste, a partir de los años 70 ha habido una contestación, ha habido visiones disidentes en relación a esta historia oficial que identifica de forma demasiado automática la peste histórica con la peste moderna. Se ha cuestionado en ese sentido la identidad tanto clínica como epidemiológica de las pestes históricas con la actual peste humana y les he recogido ahí una serie de autores que han planteado identidades de patógenos alternativas o complementarias de la idea, esta idea mecánica de la pulga, el bacilo, la rata, el huésped humano accidental, etc. Entonces, bueno, no me voy a detener, pero sí que me parece un tema interesante, que yo en algún momento lo he tratado de forma separada, una cierta, eh, vemos que cuando lo vemos retrospectivamente, la aparición de enfermedades ahora como cualificadas ya como emergentes o enfermedades nuevas, según la época, también se revisa la historia de las enfermedades epidémicas, la historia de las enfermedades transmisibles y se tiende a argumentar, a identificar las enfermedades estas históricas con la enfermedad de moda en su momento. Esto pasó después de la gripe del 18 y ha seguido pasando especialmente en las últimas décadas con las fiebres hemorrágicas tipo la de ébola y otras. Entonces, también otra línea de contestación a esta perspectiva de identificar automáticamente el peste histórica y peste humana moderna es ya una que no entra ya en decir, no era el bacilo de la peste, no era la Yersinia pestis, o era esta otra, este otro patógeno, sino plantear la enfermedad como un proceso bueno, se caracteriza, se define conceptualmente a partir de una realidad nueva que los contemporáneos, a la que los contemporáneos se enfrentan, los médicos contemporáneos, a los que las propias sociedades se enfrentan, y que bueno, todo esto, pues como hemos vivido y todavía no acabamos de estar seguros de si hemos salido ya la pandemia de la COVID, pues creo que se entiende mejor que lo que se pudiera entender hace cuatro años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que una enfermedad es una conceptualización de una realidad, un fenómeno que está ahí, pero que en función de las teorías vigentes, en función de las creencias dominantes en cada momento, se ha definido de una manera u otra. Y lo que nos encontramos es que nosotros estamos muy insertos en lo que es la ciencia médica moderna y tenemos una caracterización de entrada por defecto ya muy clara de las enfermedades transmisibles. Pero cuando nos retrotraemos en el tiempo a la época prebacteriológica, las enfermedades infecciosas no se definían como las definimos nosotros. Y cuanto más atrás vayamos al tiempo, más complicado resulta estar seguros de que lo que estamos caracterizando, lo que estamos viendo que se describe en un momento determinado en función de las teorías médicas de la época,
coincide con lo que nosotros hoy día entendemos por una determinada afección. Entre otras cosas, porque las enfermedades infecciosas, pues la verdad es que se parecen demasiado unas a otras en sus síntomas, en sus signos clínicos, aparte ya de todo lo demás. Entonces, este nuevo acercamiento lo que plantea es que hay una inconmensurabilidad, una dificultad absoluta o muy grande para comparar las afecciones del antiguo conceptualizadas con teorías médicas pasadas con lo que son las afecciones transmisibles conceptualizadas de acuerdo a los parámetros de la biomedicina actual. Bueno, me gustaría también hacer un acercamiento terminológico, histórico a esta cuestión para remarcar bueno, que lo que estoy diciendo hay una base empírica en la que me apoyo. Y he recogido aquí una serie de diccionarios generales y tanto pasados como presentes y diccionarios médicos. Entonces, bueno, está la primera edición del diccionario de la Real Academia, lo que se dice sobre la peste y el término pestilencia que se identifica con la peste. Hay varias acepciones, como pueden ver. Y el diccionario de la Real Academia del 84, que tampoco es que, sea especialmente específico en las cosas que cuenta. Obviamente, pues encaja con la conceptualización moderna de la peste, pero bueno, no es una, no es muy, no está no afina demasiado, no entra en honduras. Pero aquí todavía se ve más claro que cuando hablamos de peste o de pestilencia o de fiebre pestilencial en el antiguo régimen, y entiendo por el término antiguo régimen lo que puede ser las sociedades, en el caso europeo, en la Edad Media y toda la Edad Moderna, es decir, pongamos por caso desde el siglo, como poco el siglo XIV, al siglo XVIII, en el que la medicina universitaria se conceptualiza con unos parámetros determinados comunes y hay una continuidad en esa caracterización y en el sistema médico de la época. Entonces, yo creo que aquí parece muy claro que, en fin, dice los vocablos pestilencia, febris pestilens, morbus pestilens, loimos, significan lo mismo. Dice, se trata de una enfermedad no endémica sino epidémica, contagiosa, muy perniciosa, común y ocasionada por una causa común, adventicia, de amenaza sumamente inmediata, capaz de deteriorar por su podredumbre maligna y envenenada los humores, los espíritus vitales y la sustancia del corazón. Así pues, el aire pútrido y corrompido en la totalidad de su sustancia provoca la peste, bien porque al permanecer cerrado no se dispersa, bien por proceder de cadáveres no enterrados o emanar de vapores y exhalaciones pútridas no disipadas. En cuanto a si los aspectos infaustos de los cuerpos celestes y sus influencias convierten el aire en pestilente, es algo de lo que prefiero dudar más que creer, sobre todo teniendo en cuenta que para el médico que se atiene más a los sentidos, las mutaciones del aire van por delante de cualquier astrología, según puede conjeturarse a partir del aforismo tercero del comienzo de los pronósticos y del libro sobre el agua, el aire y los lugares de Hipócrates. Bien. Y una tercera diapo en relación a los diccionarios médicos actuales. Bueno, aquí recojo el diccionario Oxford, el Oxford Companion de Medicina, que es un diccionario en 2 tomos muy útil porque presta atención una cierta atención a los aspectos históricos de las afecciones y de los términos médicos que aborda. Bueno, y vemos también un diccionario enciclopédico de medicina reciente que se elaboró en
en catalán, por parte de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares. Y bueno, en definitiva, lo que quiero transmitirles es que si estamos abordando la interpretación de las enfermedades humanas en una perspectiva histórica en la tradición occidental, hay dos diferentes momentos marcados por una cesura importante, y ese momento no está frente a lo que muchas veces se dice en el Renacimiento, en la Revolución Científica, no, ese momento está en el siglo XIX, a lo largo del siglo XIX y más bien avanzado el siglo XIX. Hay una medicina en el Antiguo Régimen, hay un régimen para interpretación de las enfermedades infecciosas que pervive desde el siglo XI hasta el siglo XVIII en el marco de un sistema universitario. Obviamente las teorías se sofistican, pero el paradigma es el mismo, y la peste y pestilencias en ese periodo están caracterizadas en unos términos que no tienen, que contrastan con la caracterización que hacemos de la peste humana en bubónica, neumónica y septicémica que hacemos en la ciencia médica moderna a partir del siglo XIX, a partir de la entrada del laboratorio y de la medicina experimental, y concretamente de la teoría bacteriana. Es decir, entonces estamos hablando de las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, porque la teoría bacteriana tampoco es que de entrada se imponga de un día para otro, sino que hay unas décadas ahí donde hay sus más y sus menos con otras interpretaciones. Bueno, aquí esto creo que refleja muy bien esta nueva imagen de la peste, que viene marcada, como en el caso de todas las demás enfermedades transmisibles, por el patógeno específico causante de forma biunívoca de esta afección. El momento clave es la epidemia de Hong Kong, ya en la última ola, en la última gran pandemia de peste, en 1894, y aquí tenemos a dos microbiólogos o bacteriólogos, representantes ambos de las dos grandes escuelas de microbiología, de bacteriología, que en ese momento eran las que marcaban las líneas en Europa, la escuela francesa y la escuela alemana, y que son, por una parte, Alexander Yersin, un ginebrino formado en el Institut Pasteur de París y que está trabajando toda su trayectoria profesional en diferentes institutos Pasteur a lo largo de todo el imperio francés, y Kitasato, no me acuerdo ahora su nombre, que es un discípulo japonés, obviamente, pero discípulo de Koch. Se forma en Alemania, ya saben que Japón tiene un contacto muy estrecho científico con Alemania desde el siglo XIX, y parte del proceso de la modernización de la medicina y otros aspectos de Japón tienen que ver con este contacto con Alemania, su cultura y su ciencia. Y compiten entre ellos, porque aquí hay una carrera también nacionalista de franceses y alemanes, o de seguidores de Pasteur y seguidores de Koch, por conseguir la primacía en la definición, en la caracterización de los nuevos gérmenes. Bien, pues dicho esto, ¿cómo se construye? ¿Cuál es la imagen de peste que aparece, que se va construyendo desde, sobre todo desde la peste? Podríamos hablar de el periodo anterior, del periodo alto medieval, pero me interesa centrarnos a partir de la peste negra de mediados del siglo XIV hasta la peste de Marsella o la peste de Provenza de 1720-21. Bueno, lo que encontramos es que por parte de los médicos, los sanitarios, que se enfrentan a un fenómeno catastrófico, a una gran calamidad social que produce una hecatombe demográfica y que paraliza
paraliza las sociedades que se ven afectadas. Lo que hay es un proceso de medicalización gradual de ese fenómeno catastrófico en términos tanto de desarrollar una manera específica de atender a las víctimas como de interpretar también la naturaleza y las causas de esa enfermedad. Es decir, se naturalizan y se intentan aprender en términos racionales, en términos de la medicina, en el marco de esta tradición hipocrático-galénica, que es la que articula las facultades de medicina medievales y temprano modernas, y esa medicina es la que suministra el cuerpo de conocimiento para tratar de interpretar ese nuevo fenómeno catastrófico y darle una respuesta interpretándolo de forma predominantemente racional y haciéndole frente, proponiendo por qué se produce y, por tanto, cómo se puede hacer frente a ella. En las bases epistémicas de esta medicina en el antiguo régimen, esta medicina universitaria en el antiguo régimen, por una parte, ya lo he dicho, es un sistema médico racional que se fundamenta en esta tradición hipocrático-galénica que se retrotrae al mundo griego, podemos hablar casi desde el VI antes de nuestra era hasta el siglo II, en que la figura de Galeno de alguna manera representa un poco la culminación de toda esta medicina. Todo esto se transmite en el mundo medieval, se transmite no solo dentro de la Europa cristiana, se transmite también en el ámbito del Islam, se transmite también a otras civilizaciones más allá, y es la que da el armazón teórico a esa medicina y a las interpretaciones de la enfermedad. El otro pilar en el que se apoyan los médicos de entonces es la experiencia clínica propia, y un tercer criterio es el criterio de autoridad. Es decir, hay una serie de textos, se va creando un cuerpo de conocimientos que arranca desde la antigüedad y a partir sobre todo de comentarios, reelaboraciones, es todo un bagaje que estos médicos aprenden en las universidades y que además, bueno, circulan manuscritos en diferentes lenguas, comenzando por el latín y por el griego, pero que se traduce al árabe, se traduce al hebreo, se traduce a las lenguas romances, y todo ese material en un momento determinado, con la imprenta, esos manuscritos se multiplica su circulación al mecanizarse la reproducción de estos manuscritos. Bien, entonces, en esos textos, ¿qué vemos? Y esto lo voy a plantear a partir de ya investigaciones propias que en su momento hice, tomando como muestra 6 textos médicos escritos en torno a 1348, a la peste negra de mediados del 14, sobre 3 tratados médicos de peste. Son tratados, la mayoría de ellos escritos en latín, hay alguno en lenguas romances también. Entonces, lo que domina en estos textos es, por una parte, la peste, la pestilencia, para ellos, cuando se entiende en el sentido fuerte de la palabra, es una alteración universal del aire, de todo el medio, el aire ambiente que nos rodea. Aunque también contemplan que hay pestilencias particulares que no afectan a todo el aire y que tienen, por tanto, efectos limitados a nivel local. O si quieren, el hecho de ver que hay pestilencias que no se expanden de forma general les lleva a teorizar que son pestilencias que no dependen de esa corrupción de ese aire general, sino que la corrupción está más localizada. Y esa alteración produce efectos masivos sobre el micromundo que es la Tierra. Entonces, produce efectos
sobre los seres de lo que llamaban entonces los 3 grados de vida, la escala humana, animal y vegetal. Entonces, los efectos de esa alteración universal del aire se traducen en corrupciones anómalas de la materia orgánica, de los seres vivos, muertes súbitas y enfermedades transmisibles de carácter diverso. Hay y desarrollan ellos una semiología posible para abordar ese tema. Hay unos signos que auguran o que delatan la presencia de la pestilencia, de la peste. Son, por una parte, fenómenos naturales inusuales. Les llama la atención pues, que haya corrupción de las cosechas o que se produzcan fenómenos meteorológicos extraños o incluso problemas que no encajan, fenómenos meteorológicos que no encajan en la estación, etc. Pero sobre todo lo que es el signo fundamental es el mal olor. El mal olor es hay toda una semiología olfatoria que arranca del mundo antiguo, si no antes, porque prácticamente cabría decir que el tema del mal olor es un universal antropológico, y ellos identifican que el mal olor, que se relaciona con la materia orgánica en putrefacción, es lo que produce la pestilencia. Las causas de esa peste, de esa pestilencia, distinguen una cadena causal que arranca, por supuesto, de la voluntad divina, bien permitiendo que haya la peste o bien enviándola como un castigo, pero pasa por las constelaciones celestes. Es decir, hay la causa primera a través de las constelaciones astrales. Hay constelaciones malévolas, maléficas, que producen alteraciones de ese aire, corrompen ese aire y entonces se desencadena la pestilencia. Se produce la corrupción, pero luego también contemplaban las causas terrestres, causas ya del pequeño, del microcosmos. Y ahí distinguían entre las exhalaciones nefíticas, digamos que consideraban que transmitían enfermedad, que procedían del subsuelo o del agua. Por ejemplo, les inquietaban mucho los terremotos y las erupciones volcánicas porque se suponía que se abría la tierra y entonces esos vapores eran tremendamente perniciosos y auguraban epidemias. Y luego también contemplaban la posibilidad de producir la peste artificialmente por maldad humana. Es decir, hay toda una literatura en la que se supone que a partir de la alquimia y de magia negra, etcétera, se puede producir esa corrupción originaria que, debidamente expandida por la atmósfera, puede conducir a la transmisión, a la difusión de la enfermedad, ¿no? Bien, la pestilencia se difunde por distintas vías. Contemplaban la difusión, por supuesto, por el aire, y contemplaban también la difusión a pequeña escala a través del contagio. Y hablaban, según las afecciones o según las pestilencias, distinguían que algunas, no todas estas vías están presentes, pero contemplaban, entre otras, el aliento, la transpiración cutánea, los fómites, la transmisión a distancia y, por supuesto, también la mirada. La mirada de los moribundos apestados, había que evitarla porque, y lo explicaban en términos muy especulativos, pero eran términos predominantemente racionales. Hay un tema de simpatía, antipatía, que regula supuestamente el funcionamiento de las cosas y de las relaciones, y a partir de ahí explicaban esto.
Y luego había factores coadyuvantes. Por supuesto, si el viento soplaba en dirección favorable, pues la difusión potencial era más fácil. Y contaban con la predisposición individual. Es decir, se contaba con la posibilidad de que se podía reforzar lo que diríamos hoy día la inmunidad a través de medidas adecuadas, debidamente prescritas antes de que llegara la epidemia, para protegerse de la epidemia o para evitar que fuera tan grave. La prevención médica tenía unos objetivos generales, insisto, son objetivos que están presentes rascando desde el siglo XIV, desde esta peste negra del XIV hasta el siglo XIX, vamos, por lo menos durante todo este periodo del antiguo régimen. Había que parar el proceso de corrupción del aire, había que interrumpir ese proceso porque ese proceso era un proceso que se automultiplicaba, entonces era como cuando el efecto que tiene un veneno, ¿no? Que una pequeña cantidad produce su efecto tóxico y va expandiéndose, ¿no? Se encadena, es una especie de cadena, ¿no? Había que mantener a los individuos resistentes con las medidas adecuadas frente a la afección, y después una cosa, pues bueno, que sigue siendo el gran universal, porque al final todo lo fundamental que hemos tenido en esta pandemia ha sido el alejamiento, el distanciamiento social, ¿no? Había que evitar la transmisión interpersonal y había que evitar, por tanto, el contacto o minimizar ese contacto. Después había una serie de medidas ordinarias que se establecían en las ciudades medievales, se desarrollan de forma, cuando se plantean nuevos problemas, a medida que se dinamizan esas ciudades por el comercio y las manufacturas, y que crece y se crean problemas de urbanismo desconocidos hasta entonces, bueno, se desarrolla el saneamiento urbano en las dos vertientes, tanto en lo que es el aporte de aguas limpias como la eliminación de los residuos, de las excretas, y también había políticas de socorro de pobres sanos y enfermos, que se consideraba que en sí mismos eran factores que podían contribuir al surgimiento y a la difusión de epidemias. Y luego ya había una serie de medidas de carácter extraordinario que en cuanto había una epidemia, se planteaba. Entonces, la primera de ellas era eliminar el mal olor para evitar la infección del aire. Incluso mejor, si además de eliminar el mal olor lo sustituimos por buen olor, la percepción que había colectiva era que se estaba protegido. O sea, que los perfumes era una manera de proteger la salud, ¿no? Era la manera de entender. Se contratan médicos y cirujanos para atender a las víctimas en caso de epidemia, porque los médicos que no tenían contratos con las municipalidades pertenecían a unos sectores sociales que normalmente en caso de epidemia desaparecían de las ciudades cuando se cerraban las ciudades y se iban, digamos, a zonas, al campo, a residencias, y en principio no estaban obligados contractualmente a estar en la ciudad. Se suponía que era un riesgo extraordinario, y por tanto las municipalidades tienden a asegurarse a través de contratos que haya siempre personal sanitario que se encargue de quienes no tienen una segunda residencia donde irse y se tienen que quedar en la ciudad, y además están completamente sujetos a las cuarentenas. Se administraban también estos productos que he dicho para reforzar la inmunidad, la resistencia a la enfermedad, que eran fórmulas magistrales de polifarmacia, que se suponía que eran antídotos frente al veneno que transmitía la pestilencia. Entre ellos, el más famoso es la triaca, pero hay otros. Es el momento en el que se comienzan a aplicar las cuarentenas. Sobre todo esto surge en las ciudades portuarias, por las razones que ya hemos comentado, y se aplicaban a los barcos, a los viajeros y a las mercancías. Es el momento también, junto con las cuarentenas, en que se establecen los lazaretos o hospitales de aislamiento, no confundir con las casas de San Lázaro o leproserías,
donde se confinaban a los apestados y a los sospechosos de poder estar infectados para, en un tiempo antes de poderles permitir que se pusieran en contacto con el resto de la población que intentaba mantenerse al margen de la epidemia. Y, por supuesto, se quemaban también los enseres en las casas y en las familias donde aparecían casos, con la idea de eliminar los focos de infección y reducir la transmisión de la epidemia. Estoy acabando ya. Bien, por tanto, aquí lo que tenemos es que hay bueno, me interesa dejar claro que en todas estas medidas que he señalado, esto no es algo que se les ocurra a las municipalidades de espaldas a los médicos, a los sanitarios, como durante tiempo se ha sostenido, sino que hay una concomitancia entre el discurso y las prácticas de los sanitarios y las medidas de salud pública en relación a estas pestilencias, a estas epidemias. De hecho, podemos constatar que los conocimientos y las prácticas de los médicos y cirujanos de formación universitaria tienen una percepción favorable en las comunidades en las que están insertos y son clave para articular las respuestas políticas a las demandas de esas comunidades desde muy pronto. Hay un aprendizaje a lo largo de las distintas epidemias y se va aprendiendo a saber, pues bueno, también nada nuevo, lo hemos vivido también con la locura del primer momento con el tema del lavado de manos y la desinfección de todo lo que llevábamos encima, ¿no? Pues es una muestra clara de esto, ¿no? Y esta legitimación, hay por tanto una legitimación social y política de los médicos de formación universitaria a partir de estas epidemias. Encontramos que se les piden o ellos escriben textos médicos dirigidos a las autoridades políticas para proteger a la población. Textos que hay veces que son textos que tienen que ver con guías de comportamiento de otros sanitarios, pero hay también textos que están dirigidos a los profanos, a la población de a pie, a la población que tiene curiosidad, que tiene preocupación por su salud, pero que no tiene que es alfabeta, que está alfabetizada, pero que no tiene una formación sanitaria, ni se dedican a ningún ámbito de la salud. Y también vemos, como un indicador de esta legitimación social y política, que los médicos eran integrantes de las élites rectoras de esas ciudades y están presentes en las instituciones políticas y en los ayuntamientos. Surgen a partir del siglo XV ya las comisiones de crisis que se montan cuando hay una epidemia, acaban siendo comisiones ya permanentes que después de la epidemia perduran. Esto lo vamos viendo, ¿no? Por tanto, el papel social de la medicina universitaria, contra todo pronóstico, se va a ver reforzado tras la peste negra, a pesar de que nosotros, a partir de las medidas que aplicaban, y realmente pues podamos pensar que aquello pues realmente no aportaba muy poco, ¿no? Pero es que realmente la sensación, digamos, la idea de eficacia es algo también muy cultural, está muy relacionado con las expectativas que en una sociedad determinada tenga. Y por tanto, esto está ahí presente también, ¿no? Bien, un ejemplo muy rápido, la gran peste atlántica de finales del siglo XVI, a través de un tratadito de un médico sefardí, de origen portugués, que como tantos otros españoles y portugueses, pues tienen que salir por piernas y hacen su carrera profesional en comunidades judías en distintos lugares del mundo, comenzando por Europa y el norte de África. Rodrigo de Castro. Esta peste, que es una gran epidemia que se extiende por toda Europa, la Europa atlántica, y que, bueno, pues un Bartolomé Benassar, un hispanista francés recientemente fallecido, hizo
un libro muy, muy bonito sobre este tema hace ya 50 años, más de 50 años. Bien, pues las he recogido aquí de forma muy rápida las ideas básicas que aparecen ahí, ¿no? Es un libro que lo escribe dirigido al consistorio de la ciudad de Hamburgo. Lo escribe, está escrito en latín. Han hecho ahora una edición, colegas portugueses, una edición bilingüe, latín y portugués. Entonces, él contempla que hay varios tipos de pestes. Él contempla que esta peste, esa peste en concreto, dice, es menos grave que otras, que él ha conocido, pero puede empeorar. Que procede de vapores inmundos, corrompidos y pútridos, textualmente, y de exhalaciones pestilentes generadas en la tierra, es decir, considera que es una pestilencia más tipo local, no del aire, que está vehiculada por una semilla de veneno que produce este efecto y que es pequeñito y débil, pero muy traicionero y puede acabar siendo muy fuerte, que se transmite a través de la inspiración y por transpiración, es decir, por contacto también próximo con personas infectadas, que afecta más a niños, jóvenes y mujeres, que los animales domésticos no enferman, pero la transmiten. También se transmite a través de determinados tipos de tejidos y él plantea una serie de medidas para los dos signos más preocupantes para ellos, que eran los bubones y los carbúnculos, y que están basados en la sangría, con la idea de evacuar ese humor venenoso que se ha acumulado ahí y que se considera que es el que está agravando el problema. Estoy acabando ya, ¿eh? ¿Sí? Bien, pues simplemente quería dar una serie, para acabar, una serie de consideraciones sobre el tema. La primera es que es importante a la hora de abordar las enfermedades en el pasado superar planteamientos presentistas y anacronismos innecesarios, es decir, debemos evitar proyectar las categorías de la medicina nuestra en el pasado y tratar de entender que algo que nos puede parecer muy loco y muy disparatado tenía su propia lógica dentro de las teorías de su momento. En ese sentido, tenemos que ver el pasado como un país extranjero, un poco como los antropólogos hacen cuando se acercan a estudiar otra cultura, otra civilización, y no tener apriorismos. Que debemos abordar el pasado en sus propios términos y ser conscientes de las dificultades que ello tiene. Debemos, por tanto, recuperar el significado histórico de los términos y de los relatos médicos y problematizar, por tanto, la terminología médica, reconstruyendo su sentido teniendo en cuenta el contexto. Alerta, por tanto, frente a lo que se llama en lingüística los falsos amigos, es decir, una misma palabra puede tener muy diferentes acepciones, no ya en un momento determinado, sino históricamente. Y, por ejemplo, lepra, por ejemplo, peste, y que cuando nosotros nos acercamos a esas descripciones de enfermedades en el pasado, están, si es un pasado suficientemente remoto, están formuladas de acuerdo con la teoría humoral, que es la propia de la tradición hipocrático-galénica, y muchas veces nosotros vemos textos, textos en el 19, en la época prebacteriológica, que la teoría humoral está superada, pero que interpretan las enfermedades transmisibles a partir de los miasmas presentes en la atmósfera. Entonces, muchas veces tenemos textos que interpretan las enfermedades anteriores al siglo XIX en clave miasmática, y nosotros tenemos que es un triple salto pasar de la teoría humoral a la miasmática y de la miasmática a la bacteriológica. Esto es más que nada para subrayar el triple salto mortal que incluso podemos hacer haciendo extrapolaciones no problematizadas de la identidad de las enfermedades del pasado. Y finalmente, que tenemos que evitar el reduccionismo, que la historia de la peste y de otras enfermedades infecciosas no puede reducirse a
a identificar el bicho. En los últimos tiempos, los desarrollos de la genética molecular nos están dando unas posibilidades que, bueno, pues que están haciendo volver sobre el análisis de los restos humanos y animales del pasado a partir de, bueno, pues las técnicas, lo que llamamos el PCR, es la secuenciación automatizada, y que sin descartar la utilidad que estos métodos pueden tener, es muy importante asumir que hay que triangular el estudio del pasado con los aportes que vienen de la documentación, y que además tenemos que pensar que la enfermedad en el pasado y en el presente es algo más que el microorganismo que la causa. La enfermedad es algo más que el fármaco o la vacuna que tenemos disponible o aspiramos a tener frente a ella. Y yo creo que en ese sentido la COVID creo que nos ha enseñado que o por lo menos nos ha dado esa lección que esperemos que no caiga en saco roto. Y finalmente, para destacar, vamos, para subrayar la importancia de tener esta visión que evite el presentismo, pues por vindicar el historicismo, recojo aquí un texto de un historiador y filósofo de la historia muy influyente, Collingwood. Es un texto que tiene ya casi un siglo, pero creo que es muy expresivo de esto que digo. Dice: a menos que pueda uno ver la batalla a través de los ojos de un hombre criado en barcos de vela, armados con cañones de corto alcance, no es ni siquiera principiante en historia naval. Se está fuera de ella. Si al pensar en la estrategia de la batalla de Trafalgar nos imaginamos a los barcos movidos por vapor y armados con cañones de largo alcance y retrocarga, ya en ese momento nos hemos dejado llevar fuera de la región de la historia. Gracias. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctora Porras, doctor Gijón, Sonia, a la organización por darme esta oportunidad de presentarme ante ustedes. Después de la magnífica presentación del doctor, la verdad es que espero no palidecer. Voy a intentarlo, ¿vale? Voy a intentar concentrar 5.000 años de historia en 30 minutos. Voy a hablar de medicina, de microbiología, mejor dicho, de paleomicrobiología, que con unos hallazgos recientes se está ayudando a reescribir discursos, no solo de la peste, sino de otras enfermedades, aunque, como bien ha dicho el doctor, esos hallazgos siempre hay que tomarlos con muchísima precaución. Y también voy a hablar de historia para intentar contextualizar un poco pues, todo este proceso. Empezaré describiendo a la protagonista, a Yersinia pestis, pero antes quería comentarles la publicación de referencia que he seguido para elaborar este trabajo. Es una publicación de hace 2 años de Clinical Microbiology Reviews, en la que el profesor Barbieri y sus colaboradores pues, hacen una fantástica revisión de todo lo que es el microorganismo y su historia a lo largo del tiempo junto al hombre. Vamos con Yersinia. Yersinia pestis es una bacteria, es un bacilo gram negativo que pertenece, esto se ha renovado hace unos pocos años, pertenece al orden de los enterobacterales, en el que se incluyen las bacterias intestinales. Comparte familia con Serratia marcescens, un microorganismo habitual en clínica, y género con Yersinia enterocolítica y Yersinia pseudotuberculosis, todas patógenas para el hombre. Tiene la particularidad que resiste en el suelo. Es un hecho que en los últimos años se está relacionando con los rebrotes que suele tener esta enfermedad. Se sabe que sobrevive en protozoos de forma provisional y en más de 200 mamíferos, sobre todo
sobre todo roedores, siendo la rata negra el reservorio paradigmático. Esta bacteria se puede obtener por contacto directo con los reservorios o sus productos, también de vía inhalada, y la forma más importante que causa enfermedad es la picadura de los ectoparásitos, la pulga de las ratas y otros también, porque se ha visto, esto es un hecho importante, porque se ha visto que la trilogía clásica de finales del siglo XIX de rata, pulga y hombre no puede explicar la dinámica que han tenido las pandemias históricas. ¿Qué particularidad tiene Yersinia pestis? Esto lo adquirió a lo largo de su evolución, como veremos un poco más adelante. Es capaz de sobrevivir en el intestino de los ectoparásitos. Replica sin cesar, forma una obstrucción de lo que es el intestino de las pulgas, y en el momento que éstas pican, introducen al microorganismo en la víctima. ¿Qué ocurre? Esto que hace que las pulgas estén siempre hambrientas y agresivas. Hay que tener en cuenta también que el equilibrio entre los reservorios y los vectores es frágil. Por factores casi siempre desconocidos puede haber una sobremortalidad de los reservorios, y si el hombre u otros animales están a tiro, por así decirlo, pueden contagiarse con la enfermedad. Este es un cuadro que he elaborado de resumen con las formas clínicas que produce Yersinia pestis. La forma más habitual es aquella que se produce tras la picadura de la pulga, habitualmente en miembros inferiores. ¿Qué es lo que tiene Yersinia pestis? Que es capaz de eludir el sistema inmune. Esto lo consigue gracias al gen del activador del plasminógeno, que también adquirió en su evolución, y le hace replicar sin cesar en macrófagos. La bacteria es llevada, estos macrófagos van a los ganglios linfáticos regionales, y ahí es donde se produce esa gran inflamación y tumefacción que ya describió Procopio de Cesarea en el siglo VI, fantásticamente Giovanni Boccaccio en su Decamerón del siglo XIV. Son los bubones o landres en la literatura hispánica del siglo XIV. Son muy dolorosos, incluso en la evolución pueden supurar. Los médicos medievales incluso comentaban que aquellas personas en los que les supuraban las heridas quizá tuvieran una oportunidad de sobrevivir, además que era una forma de combatir pues esos humores tóxicos que habían atacado al organismo. Una semana después, como ocurre casi siempre, porque ya ven que elude, como les digo, a nuestras defensas, la bacteria se disemina por toda la economía vía sanguínea e induce fracaso multiorgánico y circulatorio. En algunos pacientes parece ser que las partes sacras, los dedos, los pies, toman esa tonalidad negruzca que ha dado el nombre a la peste negra en la Edad Media, aunque esto es discutido por algunos autores. Sí se produce la invasión del tejido pulmonar, la sintomatología es muy llamativa, con una tos, expectoración hemoptoica, la insuficiencia respiratoria es cruel y la muerte se produce en horas o en apenas un par de días. Sí que quiero comentar que estas formas pueden ocurrir de forma independientemente o ser un continuum desde la bubónica. Bueno, pues vamos con la historia, mejor dicho, con la prehistoria. Antes sí que les quería comentar que en cuanto a la cronología utilizo BP, que es Before Present, antes del presente. Se utiliza 1950 como referente, porque fue la fecha que se utilizó para registrar, por así decirlo, todas esas tomas que se hacen con el radiocarbono. Pero antes tengo que comentar dos cosas. La primera, ¿de dónde se ha recuperado Yersinia pestis? La arqueología tiene un problema, que es la paradoja osteológica. ¿Esto qué significa? Que el hueso reacciona muy lentamente a los procesos patológicos. Se conocen de la prehistoria, de la antigüedad, personas afectadas por enfermedades tumorales, incluso por el bacilo tuberculoso. Pero ¿qué ocurre con una enfermedad que infecta y mata rápido, que no deja ningún tipo de rastro? Sin embargo, parece ser que en la pulpa dental se dan las condiciones físico-químicas adecuadas
para la conservación de sangre. Y de ahí es donde los investigadores han podido tomar muestras y mediante PCR, que todos ustedes, bueno, en la época del COVID todos ustedes conocen lo que es, ¿vale? Se ha podido obtener el genoma de Yersinia. Sí que quiero recalcar aquí, porque es cierto, porque lo dicen todas las publicaciones, al igual que el doctor, que hay que ser muy cautos con los hallazgos en la prehistoria y en la antigüedad. Y la segunda cosa que quería comentar era de dónde viene Yersinia pestis. Parece ser que tiene un origen asiático. No queda del todo claro, pero es verdad que, como ya comentó el otro día la doctora Porras, con la gripe del 18, es verdad que Asia tiene una relación particular con los microorganismos patógenos. ¿No es verdad? Es así, es así. ¿Vale? Sí se sabe genéticamente que deriva de Yersinia pseudotuberculosis. No queda claro, según las publicaciones, si esto ocurrió hace 80.000 años o hace 7.000, pero sí que es verdad que las últimas publicaciones acercan más hacia 7.000 el origen cuando se produjo la divergencia de estas dos bacterias. El primer linaje conocido en la actualidad es del Neolítico, ya extinto, y se sabe que hubo una gran expansión en Eurasia durante la Edad del Bronce, aunque todos estos linajes también están extintos. Sí que la bacteria debió persistir en algún lugar, probablemente en Asia. Utilizo este mapa para continuar la explicación. Esto es una publicación de esta misma primavera, en la que se han analizado muestras, restos desde 5.000 a 2.500 años atrás, en los que se ha obtenido Yersinia pestis. El estudio incluye unos cuantos, pero también han utilizado publicaciones anteriores de otros autores para intentar elaborar este mapa. Y de aquí destaco 3 puntos. El primero, en Letonia, porque es el caso más antiguo conocido de Yersinia pestis. Bueno, la recuperación más antigua. Y además tiene la particularidad, ocurrió en 5.300 BP, y tiene la particularidad que esta bacteria no tiene la capacidad de transmitirse por vectores. Como curiosidad, también comentar que el cráneo de donde se obtuvo esta muestra pertenecía a la colección del médico y polifacético alemán Rudolf Virchow, el creador de la teoría celular. Destaco también un punto en Rusia, en Samara, de 3.800 BP. Y aquí sí que la bacteria ya podía transmitirse por la picadura de las pulgas. Aquí ya obtuvo el gen IMT, que no es una toxina, simplemente lo que permite es la replicación y la conservación de la bacteria en el intestino de los ectoparásitos. Y destaco también, esto no era conocido, en la península ibérica, datado en hace 3.200 años. Ahí también se halló una Yersinia pestis con capacidad para transmitirse por vectores. ¿Qué importancia tiene esto? Primero, que de Samara a Álava, que es donde está el dolmen del Sotillo, hay 5.000 kilómetros de distancia y apenas hay unos cientos de años de diferencia entre la datación que ha dado el radiocarbono de estas muestras. Esto indica que en este momento de la historia del hombre, Yersinia ya estaba repartida por toda Eurasia. ¿Y qué pudo hacer esto? El trasiego de personas. Pensemos que en la época del bronce, que esto ya es bronce final, la agricultura ya estaba plenamente establecida, ya había animales domesticados, animales de tiro, ya había carros de 4 ruedas, vagones, y había un comercio y un incesante flujo de personas de Oriente a Occidente. Y esto enlaza con una cosa, con un artículo publicado también hace 3 años, nada más y nada menos que en Science, que estudió los genomas de población de la península de los últimos 8.000 años y concluye que hace unos 4.000 años el 40% de la genética anterior se perdió y que el cromosoma Y fue prácticamente sustituido por varones que provenían de las estepas, o sea, del este de Europa y de Asia. La verdad es que yo cuando leí me pareció una notificación bastante siniestra, porque dice, ¿qué pasó con los varones que había aquí en la península? Los exterminaron, enfermedades,
otras causas, la peste, nunca lo sabremos, muy probablemente. Bueno, esta es una imagen del dolmen del Sotillo. Yo la verdad es que no lo conocía. Hay muchas estructuras megalíticas en nuestra península, pero sí me llamó la atención la fecha de la datación, 3300-3100 BP, porque según nos cuentan, según dicen, en esos momentos, en esas fechas hubo una batalla en una ciudad en otra parte del mundo que nos ha sido legada por un poema universal, del que si despojamos la historia de amor, los héroes, nos queda un fantástico reflejo de lo que es el bronce final en la humanidad. Unas sociedades de jefaturas, unas élites que controlan agricultura, que controlan metales y que salen a la guerra por el control de los centros comerciales. ¿Sabrían decir alguno qué poema es ese? La Ilíada de Homero, efectivamente. La guerra de Troya, la historia de Aquiles, de Héctor, bueno, y de tantos otros. Un poco para contextualizar este tiempo. Y muy cerquita de nosotros también sirva, pues, si lo han visitado ustedes o lo van a visitar, la Motilla del Azuer, más o menos es de este tiempo, del bronce final. Y esta diapositiva la traigo por el doctor Gijón. Hemos hablado muchas veces de la fiebre mediterránea familiar, ¿verdad? De esta enfermedad autoinflamatoria rara, autosómica recesiva, etcétera. Bueno, pues en un estudio publicado hace 2 años en población turca, se ha descubierto que esa mutación apareció hace unos 1800 años. En aquella época, península anatólica, Turquía, bueno, estaba bajo el control, bajo el dominio romano. Pues parece ser que esta mutación que provoca la enfermedad confiere una resistencia muy importante a Yersinia pestis. Una forma evolutiva para superar para no morir ante esa enfermedad, como dicen que ocurre con la malaria y las talasemias, la drepanocitosis. Bueno, una curiosidad, doctor Gijón. Imagino que no sabía. No, vale. Me alegro. Muy bien. Bueno, pues vamos con las pandemias históricas. Nada se sabe de esta enfermedad hasta el siglo VI. La fuente que yo he utilizado dice que fue en el 541 en un puerto de Egipto cuando se declaró una epidemia de bubones. Estos bubones, como ya comenté antes, fueron descritos por Procopio de Cesarea. Esta pandemia afectó a todo el Mediterráneo, a Europa y hasta las islas británicas. Se ha podido constatar en los últimos años, con torno a 10 muestras, pongo aquí una de ellas incluso de España, que no sé si es de Barcelona o Valencia, bueno, no recuerdo ahora mismo, que han podido en cadáveres de aquella época encontrar Yersinia pestis. Bueno, esta es la prueba que se ha utilizado como para decir que Yersinia provocó esta pandemia, ¿no? Que asoló el Mediterráneo durante sucesivas oleadas y rebrotes hasta el siglo VIII. ¿Y por qué es llamada la peste de Justiniano? Porque era el personaje, por así decirlo, más importante del momento. El emperador bizantino, que aquí pueden ver en este fantástico mosaico que está en la Basílica de San Vital de Rávena en Italia, en el que él aparece en el centro, ataviado a la oriental, con sus generales, sus jerarcas de la iglesia y su ejército. El crismol lo tiene en el escudo, no se ve, pero vamos, un emperador plenamente cristiano. Destacar 3 cosas que por obligación tengo que hacer de él. Constructor de la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, hoy en día Estambul, durante más de 1000 años, el principal templo cristiano para la humanidad. Ejecutor del programa de restauración imperial que le hizo conquistar el norte de África, Italia, incluso una provincia, España, que se las vio con los visigodos del reino de Toledo. Y tercero, quizá la más importante para mí, es como compilador del derecho romano en el Corpus Juris Civilis, que legó a la humanidad. ¿Vale? Continúo. Bueno, en este mapa pueden ver rápido
lo que son, hay distintas, como les digo, menciones a la plaga. Es verdad que son muchos siglos, no son muchas, pero más o menos viene a coincidir con lo que son los dominios bizantinos y del imperio franco, del reino franco, imperio, ¿no? Pero, ¿vale? Bueno, pues nada se sabe de esta enfermedad desde el siglo VIII hasta el siglo XIV. De Asia llegó la madre de todas las pandemias. ¿Qué vamos a explicar de ella? La primera ola, reconocida en 1346-1353, que de forma caprichosa afectó a distintas partes de Europa, aunque luego finalmente todas claudicaron ante la enfermedad. Hablar de la peste de la peste negra en 4 palabras, pues claro, en 2 minutos pues es muy complicado. Sí que es cierto que a nosotros ha llegado el discurso catastrófico sobre una mortalidad del 70%, esos discursos hiperbólicos, los máximos semánticos, los padres abandonaban a sus hijos, los muertos yacían insepultos, nada se ha visto igual desde el diluvio. Pero hoy en día se está tratando de revisar eso, se está tratando de revisar la demografía, de revisar la economía, y hoy en día se están ofreciendo pues ya cifras más bajas. Por ejemplo, en la que sí que hubo mortalidades del 70% en algunos sitios, pero no se puede generalizar porque tampoco hay muchos datos para la península ibérica, menos, quiero decir, para el Reino de Castilla apenas se sabe nada. Sí que hoy en día se considera que para la península ibérica la afectación fue mucho más leve, se habla de una mortalidad de en torno al 6-10% más o menos. Bueno, ¿y dónde empezó la pandemia del siglo XIV? Pues esto es una publicación en Nature de este mismo junio. En 2 cementerios que ya eran conocidos desde el siglo XIX, ya se habían excavado y trabajado, se consideraba que ahí pudo haber una epidemia, porque en algunas lápidas reza la palabra pestilencia, pero claro, no se sabía de qué habían podido ser. Hasta que estos investigadores han demostrado la presencia de Yersinia pestis en cadáveres, en lápidas que ponía pestilencia. ¿Y por qué es importante este lugar? ¿Qué tiene de particular? Que está en la ruta de la seda, que vamos a explicar de la ruta de la seda, una ruta fundamental en el desarrollo, en la historia de la humanidad, un trasiego de personas, de bienes, de cultura. Nadie sabe cuándo empezó, quizá en el bronce, bueno, adiós. Y la historia también le da mucha importancia a la expansión de la peste, a el trasiego de la Horda de Oro, los mongoles herederos de Genghis Khan, que en el año 1346 estaban a puertas de la ciudad genovesa de Cafa. Aquí sigo a Benedicto, ¿vale? Porque en el Ole Benedicto, que ya ha comentado el doctor, en el asedio de Cafa se declaró un brote de peste entre las tropas de la Horda. Y aquí se habla, cuenta Benedicto, que fue el primer caso, por así decirlo, de uso de armas biológicas. Cogieron cadáveres, los trocearon y los lanzaron más allá de las murallas. Bueno, hoy en día se sabe que eso se considera que no es un método muy efectivo. ¿Por qué? Porque las pulgas abandonan muy rápidamente el cadáver y que difícilmente pudieron llegar las pulgas allí dentro y provocar la enfermedad. Sea como fuere, al final la ciudad cayó contagiada y los genoveses no tuvieron más remedio que huir y repartieron la enfermedad por todo el Mar Negro y el Mediterráneo, como ya ha estado comentando el doctor. Para lo que es la península ibérica nos interesa Marsella, porque todo el contagio de la península ibérica, según nos cuenta el maestro Ole Benedicto, vino de allí, por 5 vías. Aquí no está incluida, no hay ningún mapa bueno. Bueno, esto es un mapa que he cogido de la red, pero es verdad que tampoco hay ningún mapa bueno. Pero ahí falta el punto de Burdeos, desde el que se contagió la costa cantábrica y Coruña.
también hay que tener en cuenta, evidentemente, el Camino de Santiago que todos ustedes conocen. Esta epidemia llegó hasta Londres y en Londres ha sido en 2011 porque, como comentaba el doctor, no había ninguna prueba de que fuera Yersinia pestis la que provocó esta pandemia. Se habla de Bacillus anthracis, de otros microorganismos, no se sabía. Pero en Londres, en 2011, en un cementerio que está atribuido a la peste, un cementerio de finales del 48, inicios de 1349, en 2011 se publicó en Nature la constatación de Yersinia pestis en cadáveres de ese cementerio. Bueno, ¿cómo estaba Europa? Esto es muy rápido. ¿Cómo estaba Europa? ¿Cómo estaba la Europa más cercana a nosotros en el momento que llegó la peste? Pues Inglaterra y Francia llevaban 10 años en guerra. La guerra de los 100 años. Es verdad que se detuvo un poco lo que fue este conflicto, pero luego continuó e incluso se internacionalizó, participando Pedro I de Castilla con los ingleses y Enrique de Trastámara con los franceses. Y en la península, Navarra ya era algo residual, encajonada desde hacía mucho tiempo, bajo influencia francesa en esos momentos. Portugal ya tenía prácticamente su distribución territorial actual, siempre mirando de reojo a Castilla. El rey castellano, es una muerte ilustre, por así decirlo, de la peste, falleció, dicen de peste, bueno, otros dicen que envenenado por los moros. Bueno, por la peste se acepta principalmente. En este asedio, en 1350, falleció su sucesor, Pedro I de Castilla. Como conocen ustedes, tuvo un reinado muy complejo. Entró en guerra con su hermanastro en la Primera Guerra Civil Castellana e incluso con el rey Pedro IV de Aragón, la guerra de los dos Pedros. El Pedro IV de Aragón estaba en la política mediterránea, estaba otras cosas. Que siempre, bueno, sus cosillas con Castilla siempre, ¿no? Pero este conflicto, todos los conflictos se solucionaron, bueno, no se solucionaron. El asesinato de Pedro por Enrique en Montiel, también muy cerquita de aquí, por eso lo comento. ¿Qué tenemos de en Ciudad Real de esta época? Por la Puerta de Toledo. 20 años tenía cuando llegó la peste negra a Ciudad Real. Esta foto no sé yo muy bien de cuándo debe ser, años 20, años 30, no lo sé. Encontré la foto en una página de Ciudad Real, pero no ponía la fecha. Y finalmente, cómo no comentar el reino nazarí de Granada, que la fortaleza de la Alhambra se construyó en esos años. Unas pocas décadas antes empezó la construcción. Y es más, el Palacio de los Leones y su famoso patio se construyó 10 años después de la llegada de la peste negra. Hay que tener estos datos también en cuenta cuando se valora la peste, porque al fin y al cabo la vida siguió. Y de la segunda pandemia, ya para finalizarla, quería comentar, como ya ha comentado también el doctor, la peste de Marsella de 1720, todavía por linajes de la peste negra, y lo recalco porque en el año 1998, se publicó la determinación de Yersinia pestis en un cadáver que supuestamente había fallecido por la peste. La tercera pandemia, 1722, según la publicación que yo he seguido, es cierto que hay una variabilidad en cuanto a fechas. Se inició en China, afectó principalmente al sudeste asiático y de estas fechas provienen los linajes de Yersinia que persisten hasta hoy. De esta pandemia, destacar, como no, a Yersin, que ya lo ha hecho el doctor en 1894. Su descubrimiento en un primer momento fue llamado Pasteurella porque trabajaba para el Instituto Pasteur. Vino después la nominación de Yersinia con una Shibasaburo, era el nombre de Kitasato, ¿vale? Que hay una polémica académica en cuanto, porque el descubrimiento fue en apenas en días. Además, los dos intentaron publicarlo en el Lancet. Yo he leído que
¿Algún problema con el japonés? Que si su nivel de inglés. Bueno, hay muchas opiniones al respecto. También destacar a Ogata y a Simon, que establecieron el papel de las ratas y de las pulgas en la enfermedad en estas fechas también. Y respecto al tratamiento, que antes no lo comenté. Al año siguiente del descubrimiento de la bacteria ya se disponía de un antisuero que Yersin y sus colaboradores, que conocerán algunos de los nombres seguro, realizaron. Se probó con éxito en Vietnam, pero es verdad que he leído que las experiencias posteriores no fueron tan buenas con este antisuero. En Vietnam tuvo unos resultados fantásticos, lo que cuenta, tampoco fueron muchos pacientes, pero redujo la mortalidad, no sé si era pues, de un 60 y pico en bubónica a un 10%. No se consiguieron esos datos posteriormente. A lo largo del siglo XX aparecen una serie de antibióticos, en el que tengo que destacar evidentemente la streptomicina, que se ha utilizado mucho para tratar esta enfermedad, y hoy son múltiples los antibióticos que se pueden utilizar para tratar esta enfermedad. Por lo que he leído, la resistencia a los antimicrobianos es muy escasa. Sí que es verdad que no hay una pauta clara de tratamiento. ¿Por qué? Porque donde ocurren hoy en día los brotes de peste pequeños, pues muchas veces son lugares remotos en países en vías de desarrollo y claro, el acceso a los antibióticos pues puede ser muy variable. Ya estamos terminando. Les pongo aquí la relación de los últimos brotes conocidos en Europa, destacar el que tuvimos muy cerquita en Lisboa, el último en Kaliningrado en el año 47 y ya para terminar este mapa de la publicación principal que he seguido, que muestra la distribución de los más de 25.000 casos que se han registrado en el siglo XXI. Principalmente, el 97% de África, de la República Democrática del Congo y de Madagascar. Madagascar es un sitio que tiene muchos estudios últimamente y es bastante bien conocido, no la pueden parar, pero está bastante estudiado. Madagascar. ¿Qué? ¿Sí? Ah. Y resulta que en Madagascar he leído que en algunas poblaciones tienen la costumbre de exhumar cadáveres y pasearlos cada tantos años, cada 5 o 10 años, y esto se ha relacionado con algún brote. ¿Vale? Comentar que a día de hoy los foci de Yersinia están en todos los continentes excepto en Europa Occidental y en Australia, y que son lugares de elevada altura y de aridez. Es todo. Muchas gracias.